Pues había tenido yo mucha suerte. Yo creo que había tenido demasiada suerte. Y en cuanto he tocado un pelín las cosas, ha llegado el bot de Spotify y ha dicho, ¿música con derechos de autor en un episodio de un podcast? Eso aquí, no. ¿Qué ha pasado? Día 11 de septiembre, más o menos por la mañana, me meto en el correo electrónico un momento, porque los tengo todos en el teléfono móvil, y veo que tengo un correo de Spotify con un 30 a la derecha. Podéis decir, ¿qué? ¿Te han borrado el episodio número 30? No, me han borrado 30 episodios. Literalmente se han cargado un tercio del podcast. Lo bueno es que como hace unos días hice la transición y me largué de esa plataforma infecta que es Spotify a un servidor privado, pues literalmente me da exactamente igual que se hayan cargado los episodios. De hecho, estaba planteando cuál podía ser la forma correcta en hacer la reseña que estoy preparando del disco Giants and Monsters de Halloween, ese episodio que quiero grabar y que quiero subir a Locura Transitoria para volver a reactivarlo. No quería saber, no quería excederme metiendo música, quería tantear un poco la plataforma, a ver si Spotify era un poco benévolo conmigo y no se cargaba el episodio, pero dado los 30 correos electrónicos que he recibido hoy, completamente aleatorios, porque al final Locura Transitoria es un podcast que en sus 100 primeros episodios, 100 de 101, tiene música con derechos de autor, ¿vale? Cabe destacar y recordar que Locura Transitoria es mi primer podcast, un podcast que nace en febrero del año 2020, antes de la pandemia, y que básicamente nace cuando Anchor todavía no pertenecía a Spotify. Entonces se podía subir sin ningún tipo de problema música con derechos de autor y generalmente no pasaba absolutamente nada. ¿Qué pasa? Yo pienso que en el momento en el que Spotify compra Anchor, de primeras no hacen una batida que se llama, o sea, no pasan su bot por todos esos archivos de audio que tiene Anchor y como que respetan un poco lo que habíamos subido, sorprendentemente, y a mí en particular no me afecta en nada porque no me tiran ningún episodio, se siguen pudiendo reproducir los 100 exactamente igual, además de tenerlos en Anchor, que yo los tenía en Anchor, luego propiedad de Spotify, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que obviamente como me he ido y mi feed ahora está fuera, está en un servidor privado, pues Spotify tiene que beber de mi servidor privado. Eso hace que detecte el bot que, como si fuese música nueva, tiene que descargar nuevamente los episodios de otro sitio. Eso alerta al bot y el bot, pues aleatoriamente decide que 30 de los 100 episodios que puede tirar se los tiene que cargar. Entonces, pues ya os digo, esto ha cambiado un poco mi percepción a la hora de hacer el nuevo episodio que quiero hacer. Por lo tanto, ya voy a meter música y con todo el respeto del mundo, me vas a perdonar la expresión, me la pela. O sea, es que me la suda lo que pase con este podcast y más cuando he comprobado, tanto la vez que hice las pruebas antes de publicarlo todo en Castopod y demás, que Spotify es la única, literalmente la única plataforma que toca los cojones, porque toda la música que he subido, todos mis episodios de Locura Transitoria, la música con derechos de autor que he subido para hacer los test, las pruebas de publicación en Apple Music, en Spotify, bueno, Spotify ha dicho que no, en Amazon Music, en YouTube Music y en varios sitios, en ninguno de los sitios me ha dado ningún problema. Yo he subido la canción de Halloween, I Want Out, que es la que uso de intro y outro en mi podcast Locura Transitoria. La he subido entera. La subí entera, la canción, literalmente solo subí la canción como audio. Necesitaba un audio para hacer la publicación, tenía la canción a mano. Digo, pues mira, qué mejor que esta. La subí e instantáneamente me la bajaron de Spotify, pero de los otros sitios no. Tú te metías a Apple Music, se podía escuchar. Te metías a Amazon Music, se podía escuchar. Y en YouTube Music exactamente igual. Y en YouTube lo tengo subido tanto en Music como en el normal. Entonces era absurdo, solo se la habían cargado en Spotify. Luego subí una canción, que yo entiendo que es cuando empiezo a entender un poco cómo funciona esto del bot este que detecta los derechos de autor en Spotify. Subí una canción sin derechos de autor, pero solo subí la canción. Entonces, no te dejan subir música, aunque sea una canción entera, sin derechos de autor a su feed de Spotify. O sea, no puedes mandar a Spotify en un podcast una canción entera que solo sea audio, o sea, que no sea un podcast hablado en el que metes al principio una canción, al final otro o tal. Si detectan que solo suena música, te la van a tirar.
A mí me ha pasado con canciones con y sin derechos de autor. Entonces, esto ya va dando pistas de lo que no quiere Spotify que hagas. Luego subí una canción también en otra de las pruebas de un compañero, el hermano de un buen amigo mío, que es cantante, es cantautor, tiene 2 discos. No es obviamente muy conocido en el mundo musical, en el mundo aquí de Segovia sí que saben la gente quién es, y un poco a lo mejor en Madrid, por donde se mueve y tal, sí que saben quién es. Personalmente ya hablaré de él, es un tío que canta de maravilla, me gusta mucho la música, no es rock ni es heavy, para quien sois de España, Mikel Erenchun, por ejemplo, ese tipo de música de rock de los años 90, 80 y tal, y además tiene una voz muy bonita, a mí me recuerda mucho a Mikel Erenchun, ¿vale? Y subí una canción de él, digo, joder, entiendo que al bot, joder, Helloween, ¿vale? Que siempre hablo de ellos, son la banda de power metal alemana más conocida a nivel mundial. Es obvio que un bot tenga más fácil reconocer ese tipo de canciones, porque encima hay One Out, que no es la canción menos conocida precisamente del grupo, tú te metes a Spotify y es la que más millones de reproducciones tiene, ¿vale? Es como coger el Thriller de Michael Jackson, para que me entendáis, he cogido la canción que más suena de ese grupo. Entonces entiendo que es más fácil que me tiren esa canción. Pero claro, si me voy a este chico, que no lo conoce respetuosamente ni Dios, porque es un chaval muy poco conocido, poquísimo, y subo su canción, digo, joder, por lo menos Spotify, si me la llegase a tirar, me da tiempo a hacer las pruebas y a lo mejor me la tiran de aquí a un mes si la tiran. Entonces me da tiempo a hacer la prueba, borrarla y ya está. Pues subí la canción y me la borraron. O sea, no tardaron nada en tirarla. Spotify detectó que era una simple canción, que no había nadie hablando, solo era música, y se la cargaron. De hecho, hubo varias veces, en varias pruebas, que yo digo, no funciona el feed, no me están publicando nada, no sale esto en Spotify, no sale, y de repente te metías al email y veías que ya te había llegado el email de Spotify diciendo que había sido borrado por propiedad intelectual. Entonces, pues obviamente me lo habían tirado. Y por eso la última prueba que hice la tuve que hacer con un extracto de un podcast mío en el que solo me oía a mí hablar, porque obviamente eso no me lo iban a tirar, y así fue como acabé de hacer las pruebas. Entonces nada, este podcast simplemente es un podcast para avisar quienes estéis suscritos a Locura Transitoria, quienes tengáis pensado subir música en vuestros podcasts, que sepáis que a mí seguramente me han tirado 30 episodios de Locura Transitoria. Si intentáis buscar muchos de los episodios o no buscar, simplemente como los tengo numerados, si os movéis por el listado de episodios vais a ver que muchos números no están. Y eso es básicamente porque el bot de Spotify me los ha tirado de forma completamente aleatoria, que es algo que también me hace mucha gracia. Es como estos 30 sí y los otros 60 no. Pues muy bien. No sé, ya caerán los otros, me puedo imaginar. Así que si tenéis música, tened cuidado. No entiendo muy bien cómo funciona el bot. Yo tengo la sensación de que episodios como el que hizo Ernesto sí que los permiten un pelín más, porque a lo mejor si Ernesto empieza hablando, sigue hablando, el bot entiende que es una persona mayoritariamente hablando y es muy poco el contenido de música que puede introducir, no afecta tanto. Digamos que a lo mejor es más benevolente con eso, pero tampoco lo sé. Entonces, tengo la intención de hacer pruebas para intentar un poco diagnosticar, ¿no?, qué es lo que hace Spotify con los podcasts a nivel de música, porque quiero encontrar ese equilibrio para saber qué puedo hacer, porque obviamente ahora mismo, y con todo el respeto del mundo me vais a perdonar la expresión, pero me la suda lo que pasa en Spotify porque yo ya estoy fuera. Entonces yo tengo todos mis episodios guardaditos en mi ordenador y obviamente en mi servidor privado. Tengo todos los episodios allí completamente reproducibles, menos los que dije que había borrado yo, obviamente, y no pasa absolutamente nada, pero, coño, si grabo algo, me gustaría que se pudiese escuchar en cuanto más sitios, mejor. Y Spotify no es precisamente uno de los sitios donde menos gente pueda llegar a escuchar tu podcast. Entonces, si bien es cierto que después de borrarme 30 capítulos ya me la pela completamente y voy a subir lo que me da la gana y como me dé la gana, porque me has borrado un tercio del podcast, pues ya, oye, de perdidos al río. Y además, sabiendo que plataformas como Apple, Amazon o Google no me van a borrar los podcasts porque ahí están y no me han tocado ninguno, ni me ha llegado ningún email nunca de borrarme ningún episodio, porque entiendo que serán más permisivos en este aspecto, pues seguiré subiendo los episodios tal cual. Intentaré no liarme a poner música muchas veces, solo cuando sea estrictamente necesario o cuando considere que el episodio así lo requiere.
Y por lo demás, pues ese es el aviso que os quería hacer y comentaros un poco cómo está el tema de utilizar música en un podcast a nivel de Spotify, sobre todo, ¿vale? Tendré que publicar algún tipo de podcast en locura transitoria aclaratorio, por si hay alguna persona, que me consta que bastantes personas cuando estaba en Anchor me seguían desde Spotify por allí. De hecho, a día de hoy, no miento, ese podcast que lleva sin actualizarse más de un año tiene más visitas que este de propiedad privada, porque empecé antes, tengo más público allí. Es verdad que lo actualizo menos, pero suelo hacer podcasts más largos, más documentados, más, no sé cómo decirlos. No sé, de hecho, si alguna vez he metido algo de audio en algún podcast, porque cuando estaba en la época de Anchor, pues me daba bastante igual. Aparte que cuando empiezas, pues te da un poco igual todo. Lo que quieres es aprender y mejorar. Entonces, pues bueno, vas haciendo, de los errores aprendes y así va la cosa. Entonces, nada, supongo que publicaré más adelante un episodio allí. Tal vez haga que eso es lo bonito de Castopod, que a mí me encantan estas cosas. Hacer un episodio especial no hace falta que esté dentro del episodio de la temporada, sino que sea un bonus track, ¿no? Que sería típico de un CD, un bonus track, en el que simplemente sea una nota informativa de cara a la gente que me escucha en Spotify, donde les comente este problema y que si están escuchando el podcast desde esa plataforma, que sepan que probablemente la primera temporada no la van a poder escuchar, a corto o largo plazo no la van a poder escuchar. Entonces ya avisarles la siguiente temporada de que se vayan a mi plataforma personal de podcast a escucharlo, o a cualquier otro tipo, como he dicho, Apple Music, Amazon, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada más. Si alguno tenéis algún consejo a la hora de usar música, si habéis publicado algún podcast con música y sigue publicado en Spotify porque más o menos sabéis cómo funciona esto, os agradecería que me dieseis feedback, porque yo voy a investigar un poco, a ver cómo va, a ver, subiendo un episodio de una forma, metiendo música por un lado, por otro, a ver qué tal, a ver si puedo testear, aunque entiendo que esto es completamente aleatorio, porque si me han borrado 30 episodios y no han sido del 1 al 30, ni del 30 al 60, ni del 60 al 90, sino que me han borrado de un lado 2, de otro lado 5, de otro lado 3 salteados, de otro lado completamente aleatorio, entiendo que va a dar igual lo que haga con la música, que si el bot detecta la canción, se la va a cargar. Nada más, gracias por tu tiempo, nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.